En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en la esencia redentora del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Bueno, vamos en este domingo a por un evangelio precioso. Los que hemos vivido varias cuaresmas ya más o menos nos podemos intuir o saber directamente el itinerario de la cuaresma, que es, en primer lugar, las tentaciones de Jesús en el desierto, y ya en este segundo domingo la transfiguración, que uno dice, menudo salto kilométrico hemos dado desde las tentaciones hasta la transfiguración. Pero vamos a intentar ver por qué aparece justo este evangelio al comienzo de este tiempo cuaresmal. Vamos a escuchar el evangelio y luego ya pues explicamos y vamos haciendo un poco pues este comentario de la palabra de Dios para el domingo. Del evangelio según San Lucas. Unos 8 días después de estos sucesos tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Entonces pudo verse a 2 hombres que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían en gloria y hablaban de su partida, que iba a tener lugar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, de suerte que pudieron ver su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, está bien que nos quedemos aquí. Podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar en la nube, se llenaron de temor. Entonces llegó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Bueno, como digo, es un evangelio precioso. ¿Por qué? Y respondo ahora a la pregunta que os lanzaba antes. ¿Por qué la transfiguración en el tiempo de la cuaresma? Porque, en definitiva, ante los anuncios de la pasión del Señor, que algunos de ellos hemos comentado en ese tiempo final, valga la redundancia, del tiempo ordinario, vemos cómo Cristo lanza a los discípulos, a los apóstoles, desde el principio prácticamente, que Él va a padecer, que Él va a sufrir por los hombres y que Él va a morir en la cruz. Ya veíamos en el Evangelio según San Marcos el reparo que tenía Jesús a tomar nombres como el de Mesías y prefería el título de Hijo de Hombre por identificación con el siervo sufriente que aparece en el libro del profeta Isaías, en esos 4 cánticos, el siervo sufriente que carga sobre sí los pecados del pueblo. Por tanto, vemos que hay un anuncio claro de que Jesús va a pasar por la cruz. Sin embargo, la cruz provoca el escándalo en los discípulos. Vemos las reacciones de Pedro, las reacciones de los discípulos, de los que tiene cerca. ¿Por qué? Porque Jesús habla de la cruz, pero ellos están todavía en otra onda, no están viviendo la intimidad con Cristo, no se han configurado con Cristo en su cruz. Y aquí vendría ideal lo que tantas veces decimos en el lenguaje coloquial: sin cruz no hay gloria. Pero también tenemos que descubrir que la cruz es el camino hacia la gloria, porque a veces parece que el cristiano es aquel que le gusta, entendedme, ¿no?, que le gusta pasarlo mal, aquel que le gusta sufrir, aquel que le gusta vivir en malas condiciones. Y todo lo contrario, el cristiano se caracteriza por vivir la virtud de la caridad.
esto alguna vez os lo he explicado, o sea, lo que nos salva de Cristo no es que Cristo hubiese sufrido mucho, o que Cristo hubiese derramado muchísima sangre, sino que lo que nos salva de Cristo es la caridad de Cristo, y que se ejerce precisamente en esos sufrimientos. Pero el sufrimiento de Cristo es algo, y aquí hay que tener en claro quizás conceptos metafísicos, es algo accidental dentro de la pasión. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente la transfiguración viene a iluminar este aspecto, a iluminar que el fin de la cruz, el fin de la pasión es la resurrección, es la gloria, como también en nuestro propio caminar como cristianos, el fin es la gloria. No sé si alguno de los que me estáis escuchando, de los que me estáis viendo, habéis estado en el Via Crucis de Lourdes, uno de los Via Crucis más impresionantes que yo he podido ver, con esas imágenes no solo a tamaño real, sino incluso más gigantes. Sobre todo, una de las cosas más impactantes, ¿no?, es cuando uno, porque es un Via Crucis en el que uno va subiendo, ¿no?, y cuando llegas a la cima del monte, llegas al momento de la transfiguración. Al momento de la crucifixión, como está hablando de la transfiguración, me he liado. Al momento de la crucifixión. Y es impactante porque parece que estás en el Calvario mismamente, con esa cruz, con esas 3 cruces tan grandes. Pero a lo que voy es que en la última estación, nosotros cuando rezamos el Via Crucis en Cuaresma, la 14ª estación es la sepultura. Y es muy bonito porque en Lourdes hay una 15ª estación, que es el sepulcro abierto. Pues precisamente la transfiguración viene a decirnos esto, que el fin de la Cuaresma es la Pascua, es la resurrección del Señor, el paso de Cristo de la muerte a la vida, que el fin de nuestra vida es también ese paso de la muerte a la vida, del pecado a la vida de la gracia, de la muerte corporal a la resurrección. Es precioso, porque en definitiva es considerar que Cristo ha vencido a la muerte. Y Cristo da este anticipo a los apóstoles, a los discípulos, porque sabe que se van a escandalizar ante la cruz, que van a huir, que algunos le van a negar, que algunos le van a rechazar, que otros le van a traicionar. Por eso aquí les da un anticipo, diciendo pues lo que Él es. Él es Cristo, Él es el Hijo de Dios, con esa naturaleza divina, pero que ha asumido la naturaleza humana también. Y es muy curioso porque al principio se nos da como el contexto, se nos dice, unos 8 días después de estos sucesos, después de, en definitiva, unas cuestiones que se suscitan en torno a la multiplicación de los panes, la profesión de fe de Pedro, el primer anuncio de la pasión que ya se ha dado, después de una serie de enseñanzas de palabra del Señor y de discusiones, se nos dice 8 días después. Esa indicación temporal parece, pues 8 días después, podrían haber puesto 6, 5, pero 8 días después, fijaos que lo último que se ha dicho es que Cristo va a padecer y luego la invitación al seguimiento, la invitación a coger la cruz. 8 días después, fijaos que es cuando sucede la resurrección. Y aquí, 8 días después del anuncio de la pasión y de las condiciones para seguir a Jesús a través de la cruz, sucede la transfiguración, como anticipo de la resurrección. Pero además, es curioso que Cristo escoge a 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, que serán los mismos que estén presentes en la curación de la hija de Jairo, y los que estén también presentes en el momento de la oración en el huerto de Gesemaní. Están presentes en el momento de mayor esplendor de la divinidad de Cristo y están presentes en el momento de mayor esplendor de la humanidad, o digamos en la mayor debilidad, mejor que en el mayor esplendor, quizás en la mayor debilidad de la humanidad de Cristo, donde Cristo de rodillas sufre en su corazón por la pasión, pero sufre por nosotros y suda esas gotas de agua y sangre, ¿no? Por tanto, vemos aquí como todo nos habla de esa resurrección, nos habla de ese anticipo que será la pasión, muerte y resurrección, que es precisamente a lo que nos estamos preparando en la Cuaresma. Ya os he dicho varias veces en estas meditaciones que lo que hacemos precisamente es preparar el corazón para contemplar al corazón que se entrega por nosotros, para contemplar a Cristo que va a padecer, que va a morir, pero que va a resucitar por mí. Porque esta última es la que siempre se nos olvida. Porque lo más difícil de ser cristiano es no solamente convertirse y llevar la cruz de cada día, sino convertirse a la resurrección, a que mi sufrimiento puede tener un triunfo, puede tener una parte de gloria si Cristo está presente. Y entrando ya, digamos, ya de lleno después de esta gran introducción,
entrando ya de lleno en el pasaje, se nos dice que subió al monte a orar. El monte es el monte Tabor, y sabéis que el monte siempre como el lugar privilegiado de la unión con Dios en el Antiguo Testamento. Esto sobre todo lo vemos con Moisés, porque el monte es como el lugar donde la presencia de Dios se deposita, podríamos decirlo así. El otro día pude ver de nuevo, tuve la suerte, además que lo citaba un día hablando aquí en las meditaciones, tuve la suerte de volver a ver ese documental de Juan Manuel Cotelo con el cual él se lanzó, que fue el de La Última Cima, donde hablaba de la vida de Pablo Domínguez. Y comentaba Juan Manuel Cotelo que el monte, para Pablo Domínguez, esto lo decían pues varios que le conocían, era como un lugar donde él, es verdad, que se encontraba con el Creador. ¿Por qué? Porque además decían que celebraba ahí la misa, y es muy bonito pensar que en definitiva subir al monte es estar más cerca del Creador de alguna manera, ¿no? Contemplando toda esa belleza. Pues fijaos que en la Sagrada Escritura subir al monte es de alguna manera subir ya a buscar la presencia del Señor. Pero además vemos cómo enseguida, que mientras ora, se transforman los vestidos y se pone de una blancura tremenda. Hay una visión en el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro donde domina la apocalíptica y donde dominan los símbolos, los signos. Pero el blanco es precisamente el signo de lo celestial, es el signo de lo divino. Por tanto vemos que se visten de blanco. Luego en el Apocalipsis todos estos colores también serán utilizados. Y entonces aparecen dos hombres que parecen como dos ángeles en torno a Jesús, Elías y Moisés. Esto ya seguramente lo habrán explicado cientos de veces. Por un lado Moisés representa a la Torá, representa el Pentateuco, y por otro lado Elías representa lo que diríamos que es el profetismo, toda su institución, no solamente los profetas escritores, sino también los profetas no escritores. Y además es muy bonito, ¿no? Porque aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a tener lugar en Jerusalén. Conversaban con él, estaban apuntando hacia Jesús. ¿Por qué? Porque toda la historia de la salvación, pensemos que Moisés es el que libera al pueblo de Israel de las garras de Egipto, todos los profetas que fueron enviados para pedir la conversión al pueblo, todo eso era preparando la plenitud de los tiempos, como dice la carta de los Gálatas en el capítulo 4. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para rescatar a aquellos que habían sido esclavizados por una mala comprensión de esta ley. Porque Cristo dará la ley nueva a los corazones, que es la ley del Espíritu Santo. Por tanto, aparece Moisés y Elías representando estas dos instituciones del Antiguo Testamento y hablaban de su partida. Porque en definitiva lo que han preparado es también ese camino de la cruz, ese vía crucis. ¿Y cómo están Pedro, Santiago y Juan? Están igual que en el huerto de los olivos, están como dormidos. Sin embargo, se despiertan al contemplar disculpadme la expresión, ¿no? Al ver todo este espectáculo y empiezan a ver la gloria de Dios, la presencia de Dios. Hay un concepto en el Antiguo Testamento, un término judío, que es la Shekinah, que es la presencia de Dios, que era la que estaba en la tienda del encuentro, donde se conservaba el arca de la alianza, también la Shekinah, que era la que habitaba en el templo, y un poco la fiesta de las tiendas, que era la fiesta del Sabot, del Sukkot. La fiesta del Sabot es la fiesta judía, que era la de Pentecostés, pero la fiesta de Sukkot era una fiesta en la cual se anticipaba esto precisamente, que Dios vendría a habitar en los corazones de las gentes. Y aquí vemos cómo la presencia de Dios inunda además en esa imagen de la nube. Son conceptos como muy veterotestamentarios, pero que San Lucas, que precisamente no era judío, mete aquí dentro de toda esta escena, ¿no? Y vemos cómo Pedro dice: Maestro, qué bien que estamos aquí, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y después añade el evangelista: no sabía lo que decía. ¿Por qué? Porque no es solamente que esté hablando desde el temor, o que se haya apoderado el temor de los apóstoles, sino que, en definitiva, Pedro está hablando desde el Espíritu Santo. Cuando San Pedro hace la profesión de fe, hay un momento en el cual el Señor le dice: esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, es el que te lo ha revelado. Por tanto, Pedro habla movido por el Espíritu Santo. Y me dice una cosa preciosa: hagamos 3 tiendas. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios requiere un templo. Esto es clarísimo. Cuando uno tiene que reservar la Eucaristía, tiene que buscar un buen sagrario. Antiguamente en las visitas pastorales, además el obispo vigilaba que estuviese bien anclado el sagrario para que no se lo pudiesen llevar. La presencia de Cristo requiere un lugar digno, no un lugar cualquiera, o dejarlo en un armario o aquí en una estantería. Esto es algo claro, ¿no?
que nos habla de la dignidad que tiene que tener la presencia de Dios siempre en la iglesia, en el templo, en la Eucaristía en definitiva. Y Pedro dice, pues esto que es muy bonito, pero además habla de lo que es el cielo. ¿Por qué? Porque ha habido alguien que ha dicho, alguien digo que me refiero que lo dice mucha gente, ¿no? Que el cielo es el vivir desinstalados de nosotros mismos. Porque Pedro no piensa en sí ahora mismo, sino que piensa en el Señor, piensa en Dios. Para siempre, por toda la eternidad, nuestra vida en el cielo será alabar a Dios. Cuando tú dices que tendremos que alabar a Dios, lo dices, si intentas explicar a los niños o a los chicos, los niños más o menos lo pueden, fijaos, los niños más o menos lo pueden entender, pero los de confirmación siempre te dicen, menudo rollo, estaré en el cielo toda la vida alabando a Dios, ¿no? Porque hay que comprender lo que dice San Ignacio de Loyola al principio de los ejercicios, y es, el hombre ha sido creado para alabar, bendecir, reverenciar a Dios y servir a Dios, y con esto salvar su alma. Y las demás cosas sobre la faz de la tierra, tanto en cuanto nos sirvan para este fin para el que hemos sido creados. Por tanto, hemos sido creados para alabar a Dios, para servir al Señor. Ese es el designio original de Dios sobre nuestra vida, porque en reconocernos como criaturas del Señor, hijos de Dios, redimidos por Él ahora después de la salvación, está la bienaventuranza eterna. Pero nos falta ese punto de vivir desinstalados de nosotros mismos. Y esto es una tentación constante, porque pensamos que cuando nos reservamos la vida, buscamos la comodidad, entonces soy feliz inmediatamente. Error. ¿Por qué? Porque al final cuando busco mi comodidad, eso produce una gran tristeza en el corazón. La gente que vive continuamente sin comprometerse, no me refiero solamente al solterón, sino me refiero a la gente que no es capaz de comprometerse a un nivel incluso profesional o a un nivel humano de amistad. Es gente al final triste. ¿Por qué? Porque no son capaces de profundizar en la vida. Siempre es como una superficialidad constante. Sin embargo, aquí el Señor nos demanda la vida. Nos demanda la vida para servirle. Y de esto tenemos experiencia, de que cuando Dios ha estado en el centro de la vida, pues hemos sido felices de verdad. Y esto es algo que nunca tenemos que olvidar, porque el demonio siempre busca que nos olvidemos de esto. Que pensemos que con la autonomía, con la independencia, pues de verdad seremos felices, pero luego eso es un autoengaño, porque siempre nos deja como cierta nostalgia en el corazón. Porque al final nuestro corazón está bien hecho, como decía San Agustín, que ya lo he citado muchas veces. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Entonces aparece la voz desde el cielo, que es la voz del Padre, que dice, este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Esta traducción de la Biblia de Jerusalén provoca un poco de extrañeza. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados nosotros a escuchar, este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Es la traducción que quizás estamos más acostumbrados. Pero el término elegido, en vez de amado, era un término muy privilegiado en la literatura intertestamentaria, en libros, diríamos que están fuera del canon del Antiguo Testamento, pero que son más o menos de la época de Jesús, donde se hablaba del Mesías como aquel que iba a ser el elegido, no solamente el amado. Por tanto, aquí San Lucas nos introduce este término que era propio de la literatura intertestamentaria, digamos, entre los dos testamentos, de la literatura propia del tiempo de Jesús, la literatura rabínica, etc., que también pues es bueno conocer porque también nos habla del contexto de la revelación de la plenitud en Cristo, ¿no? Se lo dice, cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Aquí parece que se han quedado como privados ante la presencia de Dios. Y esto es algo que muchas veces vemos en el Antiguo Testamento, que cuando un profeta, un patriarca, contempla remotamente la presencia de Dios, se queda sin el habla. Algo así le sucede a Zacarías cuando entra en el Sancta Sanctorum al comienzo del Evangelio de San Lucas. Por tanto, no es la primera vez que alguien se queda sin habla, pero no solamente esto, sino es el sigilo ante lo sagrado. El sigilo ante la identidad de Cristo, pero pronto se les olvidará, porque estos tres apóstoles, gracias a Dios, Juan, como reposa en la cabeza, en el corazón del Señor, es el que persevera hasta el final, pero Pedro negará al Señor, Santiago huirá por patas, porque continuamente tenemos que abrazar la cruz de cada día, que es justo la invitación que ha hecho Cristo antes. Y recuerda siempre, sin cruz no hay gloria, pero tampoco olvidemos que hay gloria, porque a veces es también el olvido que podemos tener. No, esto es un valle de lágrimas, esto es un desastre, vamos a morir. No, ¿por qué? Porque también hay gloria, hay vida eterna. Y nunca nos olvidemos que esto no es una alienación
como decía Mar, sino que es en definitiva vivir de la esperanza auténticamente cristiana, que nos hace también disfrutar del momento presente. Tenía poca batería en el móvil, así que no sé si habrá acabado la meditación. Luego lo veréis, si no, pues retomo desde donde lo haya dejado. Gloria al Padre, al Hijo y al